comunión en la mano. Sacrilegio y pecado. Hacia mediados de la década de los años 60, la comunión en la mano fue introducida sin autorización, contrariando la ley vigente en una muestra de indisciplina e individualismo, en algunos países de Europa, especialmente los de mayoría protestante. La ley universal de la Iglesia, prohíbe la comunión en la mano o autocomunión. Instrucción Memoriale Domini. Compuesta por mandato especial del Sumo Pontífice Pablo VI y aprobada por él, con la fuerza de la autoridad apostólica, el 28 de mayo de 1969. Este modo de distribuir la Santa Comunión por el cual, el ministro pone por sí mismo la partícula de pan consagrado en la lengua de los que reciban la comunión, debe ser conservado, no solamente porque se apoya en el uso transmitido por una tradición de muchos siglos, sino, principalmente, porque significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Por lo demás, con esta manera de obrar, que ya se considera tradicional, se asegura más eficazmente que la Sagrada Comunión sea distribuida con la reverencia, el decoro y la dignidad que le son debidas, de modo que se aparte todo peligro de profanar las especies eucarísticas, en las que de modo singular está presente todo y entero Cristo, Dios y hombre, de manera substancial y permanente. Y finalmente, para que se guarde con diligencia el cuidado que la Iglesia ha recomendado siempre acerca de los fragmentos mismos del pan consagrado. Pues lo que dejas caer, considéralo amputado de tus propios miembros. Peligros de la comunión en la mano. Pues un cambio en un asunto de tanta importancia que se apoya en una antiquísima y venerable tradición, puede también traer consigo peligros, que se teme que quizás surjan si se administra la Sagrada Comunión en la mano, a saber, el que se llegue a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, ya a la profanación del mismo sacramento, ya a la alteración de la recta doctrina. Prohibición de comulgar en la mano. Así, pues, teniendo en cuenta las advertencias y los consejos de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha puesto como obispos para regir las iglesias, en razón de la gravedad del asunto, y la fuerza de los argumentos aducidos, al Sumo Pontífice no le ha parecido oportuno mudar el modo hace mucho tiempo recibido, de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. En consecuencia, la sede apostólica exhorta vehementemente a los obispos, sacerdotes y fieles a que se sometan diligentemente a la ley ya vigente, y otra vez confirmada, es decir, la comunión en la boca. Escuchemos las declaraciones de los concilios, sobre la forma de recibir la Sagrada Comunión. El Concilio de Rouen, año 650, prescribe: a ningún laico, hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en la mano, sino en la boca. El Quinto Concilio de Constantinopla, año 691, prohibió a los fieles darse la comunión a sí mismos, que es lo que sucede cuando la sagrada partícula es colocada en la mano del comulgante, y decretó una excomunión de una semana de duración, para aquellos que lo hicieran en la presencia de un obispo, un sacerdote o un diácono. El Concilio de Trento, en fecha 11 de octubre de 1551, dispuso: siempre ha sido costumbre de la Iglesia de Dios, en la comunión sacramental, que los laicos tomen la comunión de manos de los sacerdotes, y que los sacerdotes celebrantes comulguen por sí mismos. Costumbre que por razón y justicia debe mantenerse por provenir de la tradición apostólica. El texto se refiere a la comunión en la boca, pues hacía ya muchos siglos que había sido prohibida en la mano. El Concilio Vaticano II, no se pronunció sobre la comunión en la mano o autocomunión. Escuchemos algunas opiniones de los santos, padres y doctores de la Iglesia, y de la Madre Teresa de Calcuta. Tertuliano. Cuidemos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer a tierra. San Hipólito. Cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. Orígenes. Con qué precaución y veneración, cuando recibís el cuerpo del Señor lo conserváis, de manera que no caiga nada o se pierda algo del don consagrado. Os consideraríais justamente culpables si cayese algo en tierra por negligencia vuestra. El mismo Papa Pablo VI comenta así este último texto. Consta que los fieles creían y con razón, que pecaban, según recuerda Orígenes, si, habiendo recibido el cuerpo del Señor, y conservándolo con todo cuidado y veneración, algún fragmento caía por negligencia. San Cirilo. Recíbela cuidando que nada de ella se pierda, porque dimi.
Si alguno te diese unas limaduras de oro, ¿no las guardarías con toda diligencia procurando no perder nada de ellas? No procurarás pues, con mucha más diligencia, que no se te caiga ninguna migaja de lo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas. San Efrén. Comed este pan y no piséis sus migas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles, y es suficiente para dar vida a todos los que la comen. San Basilio. Afirma claramente que solo está permitido recibir la comunión en la mano en tiempos de persecución, o como era el caso de los monjes en el desierto, cuando no hubiera un diácono o un sacerdote que pudiera distribuirla. No hace falta demostrar que no constituye una falta grave para una persona comulgar con su propia mano en épocas de persecución, cuando no hay sacerdote o diácono. Lo que implica que recibirla en la mano en otras circunstancias, fuera de persecución, será una grave falta. San Agustín. Sería locura e insolente, el discutir qué se ha de hacer cuando toda la Iglesia universal tiene ya una práctica establecida. San León, llamado el Magno, Sumo Pontífice, en sus comentarios al 6º capítulo de San Juan, habla de la comunión en la boca como del uso corriente. Se recibe en la boca lo que se cree por la fe. El Papa no habla como si estuviera introduciendo una novedad, sino como si fuera un hecho ya bien establecido. San Gregorio. También llamado Magno, Papa entre los años 590 y 604, en sus diálogos relata cómo el Papa San Agapito obró un milagro durante la misa, después de haber colocado la hostia en la lengua de una persona. También Juan el Diácono nos habla acerca de esta manera de distribuir la Santa Comunión por ese pontífice. San Francisco de Asís. Solo ellos, los sacerdotes, deben administrarlo, y no otros. Santo Tomás. Porque debido a la reverencia hacia este sacramento, nada lo toca, sino lo que es consagrado. De aquí que el corporal y el cáliz son consagrados, y asimismo las manos del sacerdote, para tocar este sacramento. Es decir, se falta a la reverencia debida a este sacramento, cuando lo tocan manos que no están consagradas. Doctrina que fue luego confirmada por su santidad Juan Pablo II en Domenica Cenae, como veremos luego. San Pío X. Cuando se recibe la comunión es necesario estar arrodillado, tener la cabeza ligeramente humillada, los ojos modestamente vueltos hacia la sagrada hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera de la boca reposando sobre el labio inferior. Y contestando a quienes le pedían autorización para comulgar de pie, alegando que los israelitas comieron de pie el Cordero Pascual, les dijo: el Cordero Pascual era tipo, símbolo, figura o promesa, de la Eucaristía. Pues bien, los símbolos y promesas se reciben de pie, mas la realidad se recibe de rodillas y con amor. Cuando estaba este santo pontífice en su lecho de muerte, en agosto de 1914, y se le administró la Sagrada Comunión como viático, no la recibió. Y no le estaba permitido en la mano. La recibió en la lengua de acuerdo a la ley y a la práctica de la Iglesia Católica. Pío XII. Hay que reprobar severamente la temeraria osadía de quienes introducen intencionadamente nuevas costumbres litúrgicas, o hacen renacer ritos ya desusados, y que no están de acuerdo con las leyes y rúbricas vigentes. Papa Pablo VI. El texto original de la ya mencionada consulta a los obispos sobre la comunión en la mano, decía: en nombre y por encargo del Santo Padre, me es grato comunicar. Al leerlo, el Papa dijo al encargado de redactar la carta: grato. No me es grato para nada. Y corrigió el texto de la siguiente forma: en nombre y por encargo del Santo Padre, es mi deber comunicar. En esa misma carta el Papa corrigió otra frase añadiendo de su puño y letra lo que está en negritas. Por mandato explícito del Santo Padre, que no puede dejar de considerar la eventual innovación con evidente aprensión. Madre Teresa. El peor mal de nuestro tiempo es la comunión en la mano. Comunión en la mano. Sacrilegio y pecado. La instrucción Memoriale Domini, al citar a San Cirilo, afirma claramente que este cuidado deseado por el santo, y los otros padres, se ve mucho más eficazmente garantizado por la comunión en la boca, pues ésta asegura más eficazmente que la Sagrada Comunión sea distribuida con la reverencia, el decoro y la dignidad que le son debidas, de modo que se aparte todo peligro de profanar las especies eucarísticas, y para que se guarde con diligencia el cuidado que la Iglesia ha recomendado siempre acerca
trata de los fragmentos mismos del pan consagrado. La palabra sagrado significa separado, inaccesible, intocable. Sin embargo, profano significa lo opuesto, común para todos los humanos, manipulable, tocable. Así pues, la comunión en la mano implica que se toque a Dios, quien es digno de toda adoración y reverencia, de un modo que quizás sea impropio. Su Santidad Juan Pablo II no está a favor de que se comulgue con la mano invocando el indulto. Periodista. Santo Padre, ¿cuál es su opinión sobre la comunión en la mano? A lo que el Papa responde: hay una carta apostólica sobre un permiso especial válido para esto. Pero yo le digo a usted que no estoy a favor de esta práctica, ni tampoco la recomiendo. El permiso fue otorgado debido a la insistencia de algunos obispos diocesanos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. No son ni 10 ni 20 los verdugos que destrozan mi cuerpo. Son muchísimas las manos que lastiman mi cuerpo, recibiendo la comunión en la mano, el trabajo sacrílego de Satanás. ¿Cómo pueden contemplarme en este mar de dolor y de amargura, sin que su corazón se mueva a compasión? Pero, no son los verdugos los que han de consolar sino ustedes, almas escogidas, para que alivien mi dolor. Contemplen mis heridas y vean si hay alguien que haya sufrido tanto como yo, para demostrarles su amor. Mi hijo no está complacido con la manera en que su cuerpo y sangre están siendo dados a todos los humanos sobre la tierra. La comunión en la mano no ha sido, ni será, aceptada por el cielo. Esto es un sacrilegio ante los ojos del Padre Eterno, y no debe ser continuado porque vosotros únicamente estáis añadiendo a vuestro castigo, cuando continuáis con las maneras que han sido halladas ser desagradables al Padre Eterno. Mensaje de Nuestra Señora, 30 de junio de 1984. La comunión en la mano es la principal causa de profanaciones contra el Santísimo Sacramento. Que todos recuerden, en todos los casos, que la tradición secular es recibir la hostia en la boca. Que el sacerdote celebrante, si existe peligro de sacrilegio, no dé la comunión en la mano de los fieles y que les informe las razones por las cuales él actúa así. Congregación para el Culto Divino, Notitiae, marzo, abril 1999. ¿Cuál es la mejor manera de recibir la Sagrada Comunión? Y sobre todo, ¿cuál es la que más agradaría a Jesús? Considerando las muchas apariciones marianas, mensajes, y revelaciones en todo el mundo, vemos que los celestiales nunca recomiendan la Sagrada Comunión en la mano, y sí enfatizan y exhortan a tomarla en la boca y de rodillas. Generalmente se está mal informado en este tema. Es importante tener los conceptos claros, para saber discernir entre la verdad y los malentendidos, o maliciosos, que lamentablemente abundan mucho. El obispo de San Luis, Argentina, Monseñor Juan Rodolfo Laice, prohibió distribuir la Sagrada Comunión en la mano en toda su diócesis. Él, comenta en su libro, con respecto a esta forma de distribuir la Sagrada Comunión. Conociendo la historia de este rito, reintroducido clandestinamente, difundido en base a equívocos, y confirmado por medio de desobediencias inquebrantables, al Santo Padre, imponiendo a lo largo de 27 años un uso al que el Papa no quería autorizar por considerarlo peligroso para el bien de la Iglesia, hasta que lograron finalmente que se extendiera por casi todo el mundo. El mismo Pablo VI ha tenido que lamentar públicamente ciertas formas de actuación en diferentes partes de la Iglesia, que son motivo de no poca preocupación y dolor. Y prosigue el Papa. Nos referimos sobre todo a esa mentalidad según la cual, muchos reciben con disgusto cuanto proceda de la autoridad eclesiástica. En materia litúrgica hasta las mismas conferencias episcopales obran a veces por su cuenta más de lo justo. Se hacen experimentos arbitrarios y se introducen ritos que repugnan abiertamente a las normas de la Iglesia. No respetan la legislación universal de la Iglesia, de comulgar en la boca. El Papa Pablo VI denuncia en su instrucción Memoriale Domini, la introducción de la comunión en la mano sin autorización. En algunas comunidades y lugares se ha practicado este rito, a pesar de no haberse pedido antes la aprobación de la sede apostólica. La introducción de este uso ha sido ilegal y abusiva. El origen de la presente práctica de la comunión en la mano en la cristiandad de Occidente, puede rastrearse hasta la Revolución Protestante o Reforma. Algunos dirán que es la reimplementación de una costumbre antiguamente universal y venerable.
Pero aun cuando ese fuera el caso, de que antiguamente hubiera sido una costumbre de la Iglesia Católica, difícilmente pueda considerarse ortodoxa su introducción en el siglo XVI. Más bien, fue una forma de manifestar la negación de la presencia real como lo enseñaran Cristo y su Iglesia y de la autenticidad del sacerdocio católico. Es la consecuencia, a nivel litúrgico, de una herejía previa. Es bien sabido que la comunión en la mano comenzó a difundirse durante el comienzo de la década de 1960, en los círculos católicos de Holanda. Entonces comenzó como un remedio del uso protestante, o lo que parece más probable, como un falso arqueologismo, esto es, como una idolatría de supuestas costumbres de la Iglesia antigua. Esto implicó un olvido, o una negación, de la verdad y de la evolución de la doctrina de la Eucaristía católica hacia una forma más clara e inequívoca. Implicó un rechazo de lo que, en realidad, nos había sido legado con la evolución natural de la liturgia. Se trató de un caso de flagrante desafío y desobediencia a la autoridad eclesiástica y a su ley. El deseo de esta costumbre no procedió de la autoridad suprema de la Iglesia, que se oponía a ella, ni tampoco de las filas de los fieles de Cristo, quienes, por definición, mantienen su fe en el dogma de la transubstanciación, que jamás solicitaron semejante práctica. Más bien, procedió de los cuerpos intermedios de la Iglesia y del estamento litúrgico en particular, y de un modo típicamente revolucionario. Cuando llegó el momento de comenzar a presionar para lograr la práctica en América del Norte, no siempre se recurrió a medios honestos. En realidad, se emplearon formas de engaño, o por lo menos, de desinformación. Es mejor echar un manto de olvido sobre la sordidez de los detalles, pero si alguien cuestionara que las cosas se hicieron de este modo, se puede conseguir una amplia documentación para atestiguarlo. Podemos resumir que el uso de la comunión en la mano surgió, en épocas modernas, de la herejía y la desobediencia. ¿Es esto lo que nos inspira el Espíritu Santo cuando se trata de efectuar algún cambio litúrgico deseado? Bien cabe pensar que es otro espíritu el que estuvo obrando. Si analizamos la costumbre de colocar la sagrada hostia en la mano del que comulga, inmediatamente nos viene a la mente un dogma de la Iglesia. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y perdura mientras permanezcan las especies eucarísticas. Cristo está presente, completo, e íntegramente, en cada una de las especies y en cada uno de sus fragmentos, de modo tal, que partir el pan, no fragmenta a Cristo. El Catecismo Romano lo establece de esta forma. Cristo, completo e íntegramente, está contenido no solamente en cada una de las especies, sino también en cada una de las partículas de ambas especies. Cada uno, afirma San Agustín, recibe a Cristo, el Señor, y a Él completo en cada porción. Él no disminuye al ser dado a muchos, sino que se da completo e íntegramente a cada uno. El cuerpo de nuestro Señor está contenido completo, e íntegramente hasta en la más mínima partícula del pan. Por lo tanto, debe tenerse gran reverencia, respeto y cuidado con estas partículas. Puesto que de esto se trata, ¿por qué habríamos de multiplicar el número de personas que manipulan la sagrada hostia, algunas de las cuales son torpes, o no ven bien, o no se preocupan, o no saben? Para aquellos que creen con una fe viva, la siguiente pregunta bastaría para poner fin a la práctica de la comunión en la mano. ¿Qué pasa con las partículas? Comunión en la mano. Sacrilegio y pecado. ¿Quiénes promueven la comunión en la mano? Quienes pertenecen a la corriente principal del establishment litúrgico y promueven la comunión en la mano, son los mismos que en su mayoría sienten desagrado en general, por el culto al Señor en la Santa Eucaristía, y en particular por la adoración perpetua. Los liturgistas modernos no se destacan particularmente por otorgar un énfasis firme y merecido a la presencia real, corporal y personal de Cristo nuestro Señor en la Santa Comunión. En realidad, inclusive la desalientan. Nuestra atención se centra en la comunidad, dicen. En general, podemos aplicar a los tergiversadores, intencionados o no, de la doctrina y la práctica católicas referidas a la misa, las palabras de Chesterton. Ellos son culpables desde la idolatría de lo intermediario hasta el olvido de fin último. Bien, estos son los que promueven la comunión en la mano.
Y son ellos los que tienen aversión y los que desalientan la forma tradicional de recibir la comunión. ¿Por qué? Comunión en la mano es un término erróneo. Colocar la sagrada hostia en la mano de una persona no es darle la Santa Comunión. El sacramento de la Santa Comunión consiste en comer el pan de vida. En realidad, lo que sucede aquí es que cada persona que recibe la sagrada hostia en su mano, se está administrando a sí misma la Santa Comunión. Cada persona se constituye en su propio ministro de la comunión. De este modo, el ministerio de los sacerdotes, y de los diáconos, o incluso el de los legítimos ministros extraordinarios de la Santa Comunión, queda eclipsado o incluso anulado. Se ha sugerido que esta práctica debería ser rebautizada como autocomunión manual ordinaria. ¿Sabía usted que el Papa Pablo VI fue presionado por miembros del clero en Alemania, Bélgica, Holanda, y Francia, para que autorizara la comunión en la mano, que se estaba extendiendo sin ningún permiso, en una actitud de indisciplina e individualismo? Que en febrero de 1965 se creó el Concilium para poner en marcha las recomendaciones litúrgicas conciliares. Este organismo pidió al cardenal Alfrink que Holanda conservase el modo tradicional de distribuir la comunión. Que ante las continuas presiones, la Sagrada Congregación de Ritos concedió la nueva práctica en Alemania y Bélgica, pero que, debido a las protestas por esa claudicación, el Papa suspendió la concesión. ¿Sabía usted que la decisión del Papa no logró cortar los abusos? El Papa Pablo VI creyó conveniente realizar una encuesta mundial entre el episcopado, a la que el 12 de marzo de 1969 habían contestado 2.136 obispos. El resultado fue el siguiente. A la pregunta, ¿se ha de acoger el deseo de que, además del modo tradicional, se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano? Contestaron. No. Contestaron 1.233 obispos. ¿Sí? Contestaron solamente 567. Según. Contestaron 315. Votos inválidos. 21. Hubo 2 supuestos más en la encuesta. La opción mayoritaria fue, asimismo, la del no a la comunión en la mano. ¿Se da cuenta usted de que se consultó a los obispos escogidos por el Espíritu Santo, para regir las iglesias, pero no se les hizo caso, a pesar de que estimaron, que no se debe cambiar la disciplina vigente? Más aún, que el cambio sería dañoso, tanto para el sentimiento como para el culto espiritual de los mismos obispos y de muchos fieles. ¿Se había dado cuenta usted de que no se pidió el parecer de los laicos, cuando según el Concilio Vaticano II, tienen la facultad y a veces, el deber de expresar su opinión acerca de lo que mira al bien de la Iglesia? Esto fue una clara actitud anticonciliar. ¿Sabía usted que el Concilio Vaticano II no se pronunció sobre la práctica de la comunión en la mano? La aprobación viene después en un periodo de abusos litúrgicos, por los que Juan Pablo II pidió perdón en Domini Cenae. Comunión en la mano. Sacrilegio y pecado. ¿Sabía usted que en los primeros siglos, en que se comulgaba en la mano, se tenía un conocimiento bastante imperfecto del misterio eucarístico, y que esto dio lugar a muchos abusos y herejías? Por ejemplo, las de los arrianos, marcionitas, aerianos, antropomórfitas, artotiritas, que ofrecían queso con el pan en la liturgia. Acuarios, que ofrecían solo agua en el cáliz, ófitas y catafrigas. Algunos daban la Eucaristía a los recién nacidos. Otros la colocaban en la boca de los muertos, o sobre el ataúd. Y había quienes se la llevaban para su casa. ¿Sabía usted que no existen fundamentos bíblicos para justificar el rito de la comunión en la mano, sino más bien para denegarlo? Dios revela el contenido litúrgico en el Antiguo Testamento, del que Cristo no viene a abolir ni una sola tilde. El Antiguo Testamento es como un cliché que ha de revelarse en la era cristiana. El rito de no tocar las cosas sagradas se hace realidad en el Nuevo Testamento cuando Cristo dice a la Magdalena, «No li me tangere. No me toques». Y se revalida cuando la Iglesia, llegada a la madurez suficiente en la comprensión del misterio eucarístico, prohíbe la comunión en la mano. Entonces se cumple también el Salmo 81. Abre tu boca y yo la llenaré, en un pasaje en que Dios promete alimentar a sus fieles con flor de harina y miel de la roca. Es la correcta interpretación de los textos sagrados en el tema, por cuanto la Iglesia prohibió esta práctica durante tantos siglos.
¿Sabía usted que no existen fundamentos en la teología tradicional para justificar la comunión en la mano? Ya, el Papa San Sixto I prohíbe a los laicos tocar los vasos sagrados, con mayor razón hubo de prohibir la comunión en la mano. En la época de San Justino, solo los diáconos dan la comunión a los fieles. Este uso es confirmado por la Didache, y por San Ignacio de Antioquía. El Papa San Eustaquio en su exhortación a los sacerdotes decreta que nadie tenga la presunción de hacer llevar la comunión por un laico o una mujer, a un enfermo. San Basilio, en carta del año 372, no permite la comunión en la mano salvo en alguna situación extraordinaria como en caso de persecución. San Jerónimo, secretario del Papa San Dámaso, aplica la doctrina bíblica para descalificar la comunión en la mano. Si quienes habían estado con sus esposas no podían comer los panes de la proposición, cuanto menos podrá ser violado y tocado por ellos aquel pan que bajó del cielo. En el Sínodo de Roma del año 404, celebrado bajo el Papa Inocencio I, se impone el rito de la comunión en la lengua. El Papa San León I el Grande, recuerda en su sermón quinto que el Santísimo Sacramento es recibido en la lengua. El Papa San Agapito, curó milagrosamente a un sordomudo, cuya lengua se soltó al darle de comulgar en la boca. El Papa San Gregorio el Grande, daba la comunión en la lengua. En el Sínodo de Rouen, siguiendo la línea observada en Roma, se prohíbe comulgar en la mano, y se amenaza a los sacerdotes que no cumplan estas disposiciones. En el Sexto Concilio Ecuménico de Constantinopla, se prohíbe a los fieles que comulguen por sí mismos, y se amenaza con la excomunión a los que tengan la osadía de hacerlo. Solo las manos consagradas de un sacerdote, legítimamente ordenado y ungido por Dios, pueden tocar el cuerpo de nuestro Señor. Absolutamente nadie más. Ni laico hombre o mujer, ni religioso o religiosa, que no tengan sus manos consagradas. Observa en el siguiente video lo que tú le haces a nuestro Señor Jesucristo, cuando recibes su cuerpo en tus manos impuras, manos de pecador, manos que no están consagradas y que lastiman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que recibes la hostia consagrada en tus manos sucias, flagelas y lastimas a Jesucristo, de manera aún más cruel de como lo hicieron los verdugos. No profanes el cuerpo de nuestro Señor, arrepiéntete y recíbelo de manera digna para que nuestro Señor no siga siendo herido por vuestra ignorancia. Tomás de Aquino, el doctor angélico nos dice: por reverencia a este sacramento, ninguna cosa entra en contacto con ella, la Eucaristía, a no ser que esté consagrada. Por lo cual se consagran no solo el corporal sino también el cáliz y asimismo, las manos del sacerdote, para tocar este sacramento. De donde se deduce, que a ningún otro le es lícito tocarlo. Por eso dice San Francisco de Asís: solo ellos, los sacerdotes, deben administrarlo, y no otros. Estas prohibiciones son mantenidas por el Concilio de Trento, de carácter dogmático. Comunión en la mano. Sacrilegio y pecado. Ya San Agustín había advertido: sería una locura e insolente el discutir qué se ha de hacer cuando toda la Iglesia universal tiene una práctica establecida. El Doctor Supremo, el Papa Pío XII, 15 siglos más tarde, mantenía la misma postura. Hay que reprobar severamente la temeraria osadía de quienes introducen intencionadamente nuevas costumbres litúrgicas, o hacen renacer ritos ya desusados, y que no están de acuerdo con las leyes y rúbricas vigentes. E incluso el Concilio Vaticano II nos ofrece doctrina para descalificar la práctica a la que nos referimos. Y la mayoría de obispos convino en que la comunión en la mano iba a ser perjudicial para la Iglesia. Se ha roto pues con la tradición, uno de los pilares de la verdadera Iglesia. ¿Sabía usted que existen documentos que demuestran que la masonería, desde el siglo XIX, ha tratado de conseguir que los católicos comulgasen en la mano y de pie? Los seculares enemigos de la fe se salen con la suya. ¡Qué ceguera por nuestra parte! ¿Sabía usted que hay iglesias no católicas, sectas, que comulgan en la mano pero no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Y a continuación escucharemos el artículo publicado en el Semanario de Berazategui número 246, en el cual el mismo demonio, el diablo, opina sobre esta funesta práctica de recibir la comunión en la mano. Ya estáis lo suficientemente maduros para tocar la Eucaristía con las manos, pues sois miembros del pueblo santo.
sois santos. Desde Adán os lo vengo repitiendo, sois como dioses y merecéis eso y mucho más. Las oscuras fuerzas que detenían el progreso de la humanidad han sido vencidas por vosotros, mi rebaño fiel, que sabéis interpretar mi voluntad. Hasta ahora os obstaculizaba un temor estúpido, una cuestión mínima, pero mis ministros os explicarán claramente. Ya no sois niños para comer en la boca. Además es un peligro para la salud, y todos los demás lo hacen, ¿entendéis? Ya no importa. Dejad que mi doctrina os inunde, sed vosotros mis discípulos y predicad en mi nombre, así triunfaremos definitivamente. Veréis cuán agradecido soy, yo os protegeré y estaré con vosotros, especialmente en el momento de tomar a Jesús en vuestras manos, no importa que vuestro corazón lata fuertemente, no importa que sintáis un calor repentino allí, en la palma de la mano, no importa que sintáis mareos, dolor de cabeza o miedo, eso es solo pasajero. Con el tiempo os acostumbraréis, y seréis mis fieles servidores que en todo el mundo repiten lo que en mi nombre hicieron los judíos y romanos, aliados contra el Nazareno, manosear, desgarrar, enclavar, escupir, ensuciar ese cuerpo que pretendió ser Dios. A cambio yo seré vuestro verdadero Señor y os llevaré a mi reino eterno conmigo. Dejad actuar a mis ministros, ellos os adiestrarán y convencerán, no opongáis resistencia y estaréis del lado de los que ganan la batalla. Ellos, mis amigos, ridiculizarán a los que deseen arrodillarse y comulgar, ellos, mis sirvientes, atacarán a todo aquel que intente retroceder y lo aplastará con mis armas. La calumnia, la mentira, el respeto humano y la violencia. Vosotros habéis entrado en mi camino, no podéis ahora quedaros aparte. Vosotros sois míos cuando comulgáis en la mano y contribuís a que en la confusión reinante sigamos robando hostias para nuestros cultos secretos. No importan los que no vienen a la iglesia, ellos caerán irremediablemente bajo nuestra influencia, pues el poder de mis seguidores es terrible cuando consiguen una hostia consagrada. Vosotros seguid comulgando en la mano, hacedlo costumbre, encubrid a mis hijos predilectos para que, confundidos entre vosotros, sigan su tarea y por fin, el triunfo será mío definitivamente y me vengaré por siempre con vuestras manos. Vuestras propias manos serán las mías cuando las partículas caigan al suelo, cuando sean pisoteadas, y si oís una risa incontrolable no sintáis temor, a veces no puedo resistirme al ver cómo mi plan por fin es llevado a cabo. Gracias, servidores fieles, gracias, por comulgar en la mano. Vuestro amigo de siempre. A continuación escucharemos algunos mensajes de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, de Santa Teresita y de nuestro Señor Jesucristo, a la vidente Verónica, acerca de la comunión en la mano. Santa Virgen María, ningunas manos sucias pueden tocar el cuerpo de mi Hijo. Solamente Dios puede purificar las manos. Nuestra Señora, 7 de septiembre de 1970. Santa Virgen María, aceptad el regalo de mi Hijo a menudo, su cuerpo físico, presente en vuestra Eucaristía, pero os es dado solamente por manos consagradas, manos benditas por mi Hijo. Nuestra Señora, 11 de febrero de 1971. San Miguel Arcángel, mira, hija mía, las abominaciones que han caído dentro del vaso. Manos sucias mancharán el cuerpo de tu Creador. San Miguel, 28 de septiembre de 1973. Santa Virgen María, hija mía, ¿preguntas por qué lloro? Derramo lágrimas de gran angustia. Observo de nuevo la profanación al cuerpo de mi Hijo, que está siendo cometida sobre la tierra. Ninguno colocará su mano sobre su cuerpo. Mi Hijo os ha dado en fe a aquellos que Él ha escogido dentro de la humanidad para que los representen. Vuestros sacerdotes. Ningún otro llevará a mi Hijo a la humanidad. No mancillaréis su cuerpo al entregarlo en las manos de mujeres, o de aquellos que no han sido preparados por el Padre, como sacerdotes legalmente ordenados en las casas de Dios. Haraganería, preocupados con el mundo y los placeres de la carne. Nuestra Señora, 1 de noviembre de 1974. Santa Virgen María. No debéis tomar el cuerpo de mi Hijo en vuestras manos. Abrís la puerta para la entrada de los espíritus malignos que profanan el cuerpo de mi Hijo. Los dedos consagrados de un hombre de Dios, debidamente ordenado, los sacerdotes, colocarán a mi Hijo dentro de vuestra boca, y debéis absorber su cuerpo con bondad y amor.
Nuestra Señora, 22 de marzo de 1975. Santa Virgen María. Solo en caso extremo de muerte, un hombre. Digo un hombre, no una mujer ni niño, un hombre tendrá el poder a través de un sacerdote legalmente ordenado, traer en urgencia y dar rápidamente la hostia a un moribundo. Este envilecimiento al cuerpo de mi hijo no pasará sin castigo. Nuestra Señora, 21 de agosto de 1975. Santa Virgen María. Pedimos y repetimos que nadie toque el cuerpo de mi hijo, con las manos no consagradas. Será profanado y descartado, a menos que solo un sacerdote legalmente ordenado, un hombre de Dios, con dedos purificados por el Espíritu Santo, dé el cuerpo y la sangre de mi hijo a cada uno bajo su cuidado. Nuestra Señora, 6 de septiembre de 1975. Santa Teresita. Un sacerdote es un hombre de Dios, escogido exclusivamente del mundo para ser representante del Hijo de Dios. Como hombre de Dios, Él os trae el cuerpo y la sangre de vuestro Salvador. Os digo, que nadie tomará en sus manos el cuerpo purificado de vuestro Salvador. Solo los dedos consagrados y las manos consagradas del representante de Cristo el Señor, dará y traerá este regalo a la humanidad. Santa Teresita, 2 de octubre de 1975. San Miguel Arcángel. Violáis vuestra sagrada confianza. Habéis tomado el cuerpo de vuestro Creador, el Hijo de vuestro Dios en la Trinidad, y lo profanáis. Tenéis que comer en vuestras casas. Cuando venís al gran sacrificio, el santo sacrificio de la misa, tenéis que venir con reverencia. Tenéis que poneros de rodillas y haced penitencia ahora por las ofensas a vuestro Dios. Como en el pasado, no podéis reconocer el misterio del cielo y de la tierra. ¿No se cambió la vara de Moisés en una serpiente por la voluntad de Dios? ¿No se cambió el río de Egipto en sangre por la voluntad de Dios? ¿Y no puede Dios, en su voluntad, venir a vosotros a cambiar el pan y el vino a la presencia cierta, la presencia real, la verdadera presencia de su cuerpo y sangre? San Miguel, 1 de febrero de 1977. Santa Virgen María. El mayor dolor que hiere mi corazón, hijos míos, es la profanación del cuerpo de mi hijo. Estos actos abominables están siendo cometidos por los suyos, en sus casas, sus iglesias sobre la tierra. Yo repito de nuevo que nadie llevará el sagrado cuerpo de mi hijo, su cuerpo y sangre, a otro, más que un sacerdote ordenado legalmente, con manos consagradas. Yo digo, hijos míos, manos consagradas, manos benditas, limpias, lavadas por el Espíritu Santo. Ningún hombre presentará excusas por la profanación del cuerpo de mi hijo. Nuestra Señora, 14 de mayo de 1977. Comunión en la mano. Sacrilegio y pecado. Santa Virgen María. Una y otra vez, yo viajo de aquí para allá instruyendo a mis hijos que permanezcan cerca de la Eucaristía, el pan de la vida. Pero no seáis mal guiados. No aceptéis el cuerpo de mi hijo en vuestras manos. Satanás, Lucifer, vino como un ángel de luz e impuso a sus agentes entre la jerarquía de la iglesia de mi hijo y los engañó. Toda clase de abominaciones están siendo cometidas ahora sobre el cuerpo de mi hijo. Nuestra Señora, 15 de julio de 1978. Santa Virgen María. Os pregunto, hijos míos. Vosotros me preguntáis muchas veces en vuestras oraciones, ¿debéis de aceptar el cuerpo de mi hijo en vuestras manos? Os digo no. Y de nuevo no. Con razón. No podéis juzgar a todos aquellos alrededor vuestro, hijos míos, quienes han aceptado esta práctica diabólica bajo la apariencia de liderazgo. No, hijos míos, esto se introdujo para profanar a mi hijo, para quitarle la verdad de su naturaleza divina. Ninguno quien escuche mi voz debe aceptar el cuerpo de mi hijo ni su sangre en las manos. El cáliz volcará y quedaréis bañados en su sangre. Fue, hijos míos, un plan siniestro desde las entrañas del infierno, para removeros el conocimiento de la divinidad de mi hijo. Nuestra Señora, 10 de febrero de 1978. Jesucristo. Muchos están entregando mi cuerpo de una manera que solo se puede llamar blasfemia. Muchos están aceptando mi cuerpo en la Eucaristía, de una manera que profana la divinidad, y también promueve impiedad, paganismo e impureza de corazón, y acciones durante el santo sacrificio de la misa.
Jesús, 26 de mayo de 1979. El Papa Juan Pablo II, jamás estuvo de acuerdo con la comunión en la mano. Nos decía en la carta Dominica Essenae, el tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los ordenados. Y para que nadie interpretase de otra forma estas palabras, 3 meses después, ante las cámaras de la televisión francesa, negaba la comunión en la mano a la esposa del primer ministro, Giscard d'Estaing. El mismo año, declaró en Fulda, Alemania, que él no estaba de acuerdo con el documento que autorizaba en este país dicha forma de comulgar. La Madre Teresa de Calcuta, ha manifestado que el peor mal que se da en el mundo, es el rito de comulgar en la mano. Es lógico. Se trata de un rito inadecuado, causa de profanación y desacralización. Así se pierden gracias. Si la gracia del Señor vale más que la vida, y la Eucaristía es la vida del mundo, el rito aludido es un mal de primera magnitud. Santo Tomás de Aquino nos recuerda, que la reverencia demanda que solo aquel que la ha consagrado, puede tocar el sagrado sacramento. Por el bautismo, los cristianos se consagran a recibir al Señor en sagrada comunión, pero no a distribuirlo a otros, o tocarla innecesariamente. Tocar las sagradas especies y distribuirlas con sus propias manos, es un privilegio del que ha sido ordenado, de quien denota una participación activa en el ministerio de la Eucaristía. Que el Espíritu de la verdad nos ilumine, y nos conceda sus gracias.